Hola, que Dios te bendiga. Bienvenido a la lección 8 de este estudio sobre la obra y la persona del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver la parte 2 del tema El fruto del Espíritu. La base bíblica está en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 y dice lo siguiente: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a hacer una oración y pedirle al Espíritu Santo que habla a nuestras vidas. Padre, gracias por este día, por este tiempo. Gracias porque nos permites volvernos a conectar, a reunir para estudiar tu palabra. Gracias por cada persona que en su grupo de vida presencial, que en su grupo de vida en línea, que en casa nos está siguiendo. Tenemos hambre de ti, queremos conocer más de tu palabra, queremos acercarnos más a ti, Espíritu Santo. Yo te pido que el día de hoy prepares nuestro corazón, que nos ayudes a tener una mente atenta, un corazón atento para recibir tu enseñanza y abrazarla en nuestro corazón, obedecer aquello que nos mandes hacer y que se quede guardado en nuestro corazón y dé fruto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la lección pasada aprendimos que uno de los propósitos de la morada del Espíritu Santo en nosotros es producir fruto. El Espíritu Santo nos consuela, nos abraza, nos bendice, pero también produce fruto. Ese fruto nos ayuda a cada día ser más como Jesús, manifestar el carácter de Cristo. Habíamos ya analizado las 4 primeras palabras, ahora vamos a analizar las últimas 5. El primer término que vamos a estudiar hoy es benignidad. La palabra benignidad traduce al griego chrestotes. Chrestotes es la suavidad de carácter, la tranquilidad de espíritu, la disposición reposada para tratar con cortesía a quienes nos rodean. Tiene que ver entonces con un buen carácter hacia los demás, suavidad de carácter, tranquilidad de espíritu, una actitud reposada, cortés, atenta, amable con las personas que nos rodean. Ahora bien, no implica ser débil de carácter, no implica comprometer nuestras convicciones para quedar bien con todos. Eso no es la benignidad. No se trata de ser cortés con todos y poner una cara aquí, otra allá, decirle que sí a todo y con tal de quedar bien con todos, pues hacer lo que nos digan y portarnos como ellos se portan. No. La benignidad tiene que ver con el trato amable, cordial con el prójimo, manteniendo la integridad de nuestro carácter, de nuestras convicciones y de lo que nosotros somos. Es un carácter firme, un carácter decidido, plantado firmemente en Cristo, que se manifiesta de una manera suave, cortés hacia los demás. El apóstol Pablo nos muestra la benignidad en acción en una carta que escribe a los tesalonicenses. Fíjate lo que dice: aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Ellos eran apóstoles, tenían autoridad espiritual sobre ellos. Si hubieran podido exigir, demandar con autoritarismo, imponer, lo van a hacer porque la Biblia lo dice, lo van a hacer porque es el mandato de Cristo. Pero dice Pablo, aunque pude haber hecho eso, los tratamos suavemente, con gentileza, con delicadeza, con cortesía, como una mamá trata a sus hijos con cariño, con cuidado. Esa es la benignidad. El ejemplo más grande de benignidad es la forma en que Dios nos trata a nosotros. Sean benignos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios nos perdonó a ustedes en Cristo. Dios nos trata con tanta suavidad, con tanta cortesía. Dios nos trata con tanto amor.
Dios es tan gentil con nosotros, tan benigno con nosotros. Él siendo Dios poderoso, y a veces nos merecemos una buena regañada, pero en su infinito amor, Él nos manifiesta esta delicadeza de carácter. Dios se revela como un padre que abraza a sus hijos, como una gallina que extiende sus alas para cuidar a sus polluelos. Y estas imágenes nos revelan la benignidad de Dios hacia nosotros. Y eso es lo que quiere producir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Que tengamos suavidad de carácter, cortesía con las personas que nos rodean. La segunda palabra que estudiaremos hoy es bondad. Viene del griego agatosune. Es la cualidad de ser bueno, ser una buena persona. Agatosune es ser una buena persona, pero esto implica una acción que impulsa a hacer el bien. No solamente es ser bueno y ya, es ser bueno y demostrar con acciones prácticas, concretas, esa bondad que está en nuestro corazón, sin importar si la otra persona se lo merece o no. Jesús dijo, aún los pecadores son buenos con aquellos que los tratan bien, pero eso no tiene mucho mérito alguno. Ser bueno con todos, ser bueno con el prójimo, ser bueno con nuestra familia, ser bueno con nuestros compañeros de trabajo, sean ellos merecedores o no, ese es otro boleto, ¿verdad? Ese es otro nivel, pero es algo que el Espíritu Santo produce en nosotros. La cualidad de ser buenos y demostrarlo en acciones buenas hacia los demás. Un autor que se llama Barclay dice que agatosune es una generosidad que emana de un corazón abierto. Una generosidad que no es merecida necesariamente, en vez de una actitud envidiosa, refunfuñona o de esa clase de generosidad que se otorga solamente a los que merecen o se han ganado. Importante, hago el bien a los demás, pero no de mala gana, no así como que, ya pues ten, sí voy, sí lo hago, sí te apoyo, ya pues para que te calles. No, eso no es agatosune, es la generosidad que nace del corazón, un corazón correcto ante Dios. Una generosidad que no se fija si la persona lo merece o no, que ayuda y que hace el bien porque es el fruto de lo que el Espíritu Santo hace en mi vida. En pocas palabras, bondad es demostrar nuestro amor cristiano con hechos a los demás. Tercer palabra, fe, del griego pistis. La palabra pistis se traduce muchas veces en el sentido de la fe o la confianza en Dios. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es creerle a Dios, la fe es confiar en Dios, creer que Él hará cosas grandes, que Él tiene poder para hacerlo. Y es una de las acepciones de la palabra pistis en la Biblia. Pero en este contexto, el fruto del Espíritu tiene que ver con la obra que el Espíritu hace en mi vida para cambiar mi carácter y hacerme más como Cristo. Entonces, en este contexto en particular, más bien el sentido de fe tiene que ver con fidelidad. Pistis podría traducirse más bien como fidelidad. Y entonces se refiere a una persona que es fiel en sus palabras y promesas. Una persona en la que se puede confiar. Una persona confiable, de palabra, firme en sus compromisos. Esta fidelidad debe ser primeramente hacia Dios. Tú y yo tenemos que mantenernos fieles y leales a Él a través del tiempo, aún en medio de las adversidades y pruebas de la vida. Porque muchas personas llegan al camino de Dios y están con Él un tiempo cuando reciben sus bendiciones, cuando Dios restaura su matrimonio, sana su cuerpo. Pero después de un tiempo se apartan, se alejan en los afanes de la vida, las preocupaciones del trabajo. Se desanimaron porque vieron alguna actitud incorrecta en una persona de la iglesia o simplemente se desconectaron de su relación con Dios. Ya no tenían esa hambre de Él y se alejaron.
Qué triste es que habiendo conocido el camino de Dios volvamos atrás. Tenemos que ser fieles, permanecer, tomados de su mano, ser fieles a Él, ser fieles a ese compromiso que hacemos con Él cuando lo recibimos en nuestro corazón. Señor, entra en mi vida. Señor, yo te confieso como mi Señor, como mi único y suficiente Salvador. Ese compromiso que hacemos debe ser para toda la vida. Apocalipsis capítulo 2 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y ese es el reto que tú y yo tenemos, ser fieles hasta la muerte. Y sí, en cierta manera implica ser fiel hasta el último día de nuestras vidas, ser fieles hasta el último aliento que vivamos en esta tierra. Pero ser fieles hasta la muerte en el contexto del pasaje implica ser fieles aunque te cueste la vida, ser fieles en las tribulaciones, ser fieles en la adversidad, ser fieles en la tormenta, ser fieles aunque tu fe implique un costo, un sacrificio. Yo sigo fiel a Dios. El fruto del Espíritu en mi vida es esa fidelidad a Dios, esa permanencia, esa perseverancia en el camino de Dios. Pero la fidelidad, aparte de manifestarla hacia Dios, también la debemos manifestar en nuestra relación con el prójimo. El cristiano debe ser fiel como hombre. Yo como hombre, seguidor de Jesús, como persona que tengo al Espíritu Santo morando en mí, tengo que ser un buen hombre, un buen vecino, un buen amigo, un buen esposo, un buen padre, un buen hijo. Si me comprometí con mi esposa en el altar, si firmamos un compromiso de amarnos toda la vida hasta el final, y si delante de la presencia de Dios hicimos esos votos de ser fieles hasta la muerte, yo tengo que ser fiel a mi pareja, porque comprometí mi palabra. La mujer también, como cristiana, como amiga, como esposa, como madre, como hija, en todas sus relaciones, la mujer también tiene que ser fiel. Fiel a su mamá, fiel a sus hijos, no abandonar, no descuidar, velar por mantener esas relaciones firmes, estables, los compromisos que hagamos siendo amigos, siendo esposos, siendo padres, siendo hijos, los tenemos que cumplir. Nuestra fidelidad también se demuestra en el servicio a Dios, como nos enseña Lucas capítulo 16, versículos 10 al 12. Fíjate lo que dice. El que es fiel en lo poco, en lo más es fiel. El que no es fiel en lo muy poco, tampoco en lo más es fiel. Si en las riquezas injustas no fueron fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Si en lo ajeno no fueron fieles, ¿quién les dará lo que es suyo? Aquí se interrelaciona la fidelidad con el servicio a Dios. Tenemos que ser fieles a Dios, fieles en lo poco o en lo mucho que Él nos haya dado. Fieles en nuestro servicio, como nos enseña también la parábola de los talentos. Todo lo que Él ha puesto en nuestras manos tenemos que ponerlo a trabajar, tenemos que hacerlo dar fruto, tenemos que procurar que dé un fruto para la gloria de Dios. Fieles en el servicio. La felicitación en la parábola de los talentos es: bien, buen siervo, fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Yo tengo que ser fiel en mi servicio a Dios. Incluso tenemos que ser fieles en nuestros negocios y empresas. Cuando comprometemos nuestra palabra en un negocio, tenemos que cumplirlo. Cuando comprometemos nuestra palabra haciéndole una promesa a nuestros hijos, tenemos que cumplir fieles en todo lo que hacemos. Tenemos que manifestar fidelidad en nuestras palabras, en nuestras promesas, en todas nuestras relaciones como personas, con Dios, pero también con los que nos rodean. La siguiente palabra que vamos a analizar es mansedumbre. Esta palabra mansedumbre viene del griego prautes. Significa gentileza, afabilidad, lo opuesto a la aspereza de carácter. Es una actitud de humildad que se somete con paciencia a pesar de la ofensa, sin deseo alguno de venganza.
esta gentileza, humildad, pasar las ofensas por alto, sin albergar rencores, resentimientos, venganza. Ahora bien, en nuestra cultura, el término manso se ha malinterpretado mucho. Se ha llegado a entender como alguien que es demasiado suave, demasiado blando, alguien que no tiene coraje, que no tiene carácter para afrontar la vida. Alguien manso incluso se ve, perdón por la expresión, como alguien menso, ¿verdad? Este es bien menso porque no tiene carácter, porque es bien débil de carácter y pues uno no quiere ser manso, ¿verdad? Si lo entendemos de esa manera, pero tenemos que entender lo que realmente significa prautes. La mansedumbre es una mezcla de fuerza y gentileza. Implica ambas, no solamente es debilidad de carácter. Prautes, como habíamos visto en la definición, implica sí gentileza, pero también implícitamente mucha fuerza de carácter, porque se necesita fuerza de carácter para pasar por alto las ofensas de otros. Barclay menciona que cuando tenemos prautes es cuando tratamos a todos los seres humanos con perfecta cortesía, cuando podemos amonestar, llamar la atención o exhortar a alguien, pero sin rencor, cuando podemos discutir, cuando podemos dialogar, disentir con otros sin ser intolerantes, sin alzar la voz, sin gritar, sin pelear, cuando podemos confrontar la verdad sin resentimiento, cuando podemos enojarnos sin pecar, como dice Pablo, airaos, pero no pequen. Cuando podemos ser amables sin ser débiles. ¿Te das cuenta este perfecto equilibrio? El mayor ejemplo de prautes en acción lo vemos en nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo, imítenme a mí, yo soy manso, yo soy humilde. Y vemos a un Jesús con un carácter gentil en su trato con las personas. Abrazaba a los niños, abrazaba a las personas enfermas, a los leprosos. Cuando le decían, ayúdame, sáname, Él se acercaba y los tocaba y con compasión los sanaba. Lloraba con sus amigos, lloraba por sus amigos. Pero Jesús no era alguien sin carácter. Cuando la ocasión lo requería, Jesús tenía la fuerza suficiente para confrontar el pecado, para exhortar a sus discípulos. Se necesita prautes para entrar al templo, tomar un látigo y derribar las mesas de esa gente que estaba robando dinero al hacer intercambios y al vender y demás a precios exagerados. Y Jesús derriba todo eso porque tenía prautes, fuerza de carácter, fortaleza interna, este equilibrio perfecto en Jesús. La gentileza que hacía que los niños lo siguieran, pero la fuerza para reprender a los fariseos y a los hipócritas religiosos. Y el Espíritu Santo quiere producir eso en nuestras vidas. Esa gentileza en nuestro trato con los demás que sin embargo nos puede permitir exhortar, confrontar los errores, los pecados y las injusticias que están sucediendo. Y por último tenemos la palabra templanza. Esta viene del griego enkateia, que refiere al control de uno mismo en el pensamiento, en nuestro enojo, en nuestro hablar. Tiene que ver con controlarnos a nosotros mismos. También se le conoce como dominio propio. Aprender a controlarnos a nosotros mismos. Que no explotemos, que no hagamos alguna cosa incorrecta y después andemos, híjole, es que no me controlé. No. El Espíritu Santo en nosotros produce este fruto de enkateia que tiene que ver con eso, la capacidad de controlar nuestros pensamientos, palabras, comportamiento, dominio propio. En Gálatas 5:23
Templanza se usa en oposición a la inmoralidad, impureza, libertinaje, embriaguez, que son las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, dice Pablo: inmoralidad, pecado, libertinaje, pleitos, iras, envidias. Pero el Espíritu Santo produce el control de nosotros mismos, que nos ayuda a refrenar estas obras de la carne. Podemos controlarnos y no ceder ante la tentación. Podemos controlarnos y no estallar en un arrebato de ira, de violencia. El Espíritu Santo controla nuestras pasiones, nuestros deseos en todas las áreas de nuestra vida cotidiana. Y por cierto, debemos notar que Pablo aplica este término específicamente a la pureza sexual, una virtud que es especialmente cristiana. En el mundo antiguo era muy normal la inmoralidad sexual, era muy normal la prostitución, el adulterio, la fornicación, como nos está pasando actualmente, que nuestra sociedad empieza a ver como algo normal la inmoralidad sexual. Pero Pablo nos afirma, Pablo nos enseña que el propósito de Dios es que nosotros como hijos de Dios, aunque vivimos en este mundo, en esta sociedad, seamos diferentes. Entonces la templanza nos ayuda a vencer estas tentaciones sexuales y mantenernos en pureza sexual. Tengo dominio propio de mi sexualidad para honrar con ella a Dios. Quiero invitarte a que desarrolles la actividad de la página 18. Igual que la semana pasada, reflexiona en cada uno de los frutos, cómo lo estás manifestando y cómo podrías mejorar. Resuelvan la actividad, por favor. Es increíble la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Su presencia en nuestras vidas quiere producir este fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre, templanza. Y habiendo analizado cada palabra, es maravilloso tener gozo en medio de todas las situaciones, tener esta paz, este bienestar interno, esta templanza para controlarnos, esta mansedumbre para ser gentiles pero con firmeza de carácter, esta bondad para demostrar en nuestras acciones prácticas el amor de Dios a otros. Que el Espíritu Santo nos ayuda a reflejarlo en todo lo que hacemos, pero que también tú y yo trabajemos en lo que nos corresponde hacer. Vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, gracias por tu palabra el día de hoy. Hemos estudiado, hemos comprendido la obra que tú quieres hacer en nosotros, Espíritu Santo. Es algo maravilloso. Tú empiezas a obrar en nuestro corazón. Tú empiezas a obrar en nuestro interior y a producir un fruto que afecta positivamente todas las esferas de nuestra vida. Tú produces este amor incondicional que no depende de los sentimientos, este gozo interno y que permanece sea cual sea la situación, esta paz que es un bienestar pleno y completo en nuestro interior. Tú produces, Señor, esta benignidad que tiene que ver con la amabilidad en nuestro trato hacia los demás. Tú nos llenas con esta bondad que es el manifestar con acciones la bondad de nuestro corazón, la fidelidad en todo nuestro trato contigo y con las personas, la mansedumbre que es gentileza y fuerza de carácter, y la templanza que es dominio, control propio. Espíritu Santo, que esa obra que has comenzado sea completada, pero que nosotros también podamos cumplir la parte que nos toca, manifestar con nuestras acciones, decisiones, palabras, la obra que tú estás haciendo en nosotros. Ayúdanos a manifestar tu fruto. En el nombre de Jesús. Amén y amén.